Estamos en vivo en Radio Universidad, actualizamos datos del tiempo, hablamos con Chichi Soñora, hablamos de los semilleros, de la formación de futbolistas en Boca Juniors. Nos quebró el corazón lo que contó Pablo Ladaga, porque amaba a Diego, nos emocionó. La verdad es un momento radiofónico hermoso. Y ahora queremos entender por qué alguien dijo, che, si hacemos un libro que se llame Semilleros, contamos el origen de los futbolistas campeones del mundo. Y bueno, vamos a hablar con el coeditor, uno de los que dio vida a esta idea, con Fabián D'Aloisio. Lo conocí, lo vi en la presentación de mi libro allí en Capital Federal. Es más, nos confundían. Los dos tenemos larga melena, estábamos vestidos medio parecidos. Yo, me gustó, me dice uno, el libro Semillero. Le digo, yo no tengo nada que ver. Y bueno, fue muy gracioso. Hola Fabián, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿A vos te pasó? Te dije, a mí me decían, me gustó el libro Semillero. Yo le decía, yo vengo por otra cosa, pero si querés me subo. Bueno, gracias por atender. Uno se va encontrando con gente que, bueno, no sabe bien. Nos conocemos todos de algún lugar, pero bueno, a veces es difícil distinguirnos. Y todos los pelados somos iguales. Andás? Bien, sí, muy bien. Bueno, Fabi, la primera pregunta es una asociación libre y después nos metemos en el libro. El significante es fútbol y semilleros. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza si decimos fútbol y semilleros? Y el origen. Yo creo que es de dónde venimos, digamos, ¿no? Donde nos empezamos a contactar con las primeras emociones, con las primeras alegrías, con las primeras tristezas también muchas veces, ¿no? Me viene a la mente amigos, patear la pelota, es ese vínculo que establece el fútbol tan particular, ¿no? Con el piberío, y que permite, bueno, en muchos casos continuar durante una vida ciertas trayectorias de maneras profesionales en algunos casos, pero en muchos casos no, digamos, en la mayoría de casos no, digamos, ¿no? Porque a veces uno centraliza el foco en los que llegaron, digamos, ¿no? Como se los reconoce. Pero sabemos que nuestro país está lleno de pibes y de pibas, también ahora por suerte cada vez más, que empiezan pateando la pelota en el club de barrio o en el potrero, y durante toda su vida van a patear la pelota, digamos. Durante toda su vida van a estar conectados y conectadas al fútbol, y ese semillero tiene que ver con ese amor, digamos, ¿no? Con ese amor que nace de muy pibito, de muy pibita, y que nos dura toda la vida, digamos. Eso es justamente ese vínculo amoroso. Recién hablabas que Pablo contaba un poco los vínculos amorosos que tenemos con Diego. Y yo creo que los vínculos amorosos que tenemos con el fútbol en particular, en nuestro caso, en nuestro país, son muy importantes, ¿no? Es algo que siempre llevamos, y gran parte se lo debemos a esa cantidad de semilleros que tenemos en todo el país. Exacto, ahí, digamos, esta decisión de llevar adelante un libro con muchos autores que fueron contando el nacimiento futbolero de los campeones del mundo, pone también ahí en consideración que, está bien, juegan en el Manchester City, en los grandes equipos de las ligas más importantes, pero la materia prima, el origen, fue en un humilde club de barrio. ¿Cómo con Juan, cómo le dieron forma, digamos? ¿Cómo lo pensaron y cuál era el objetivo primario que tenían con el libro? ¿Y qué cosas después los fueron sorprendiendo en función de la escritura del mismo? Mira, esto lo pensamos había surgido durante el Mundial, había circulado un tuit, un hilo, donde hacía esta pequeña referencia, o no pequeña en términos de importancia, sino en términos de extensión, de que decía de qué club había salido cada jugador. No todos tampoco, pero decía de la mayoría, de qué club de barrio, y hacía simplemente ese vínculo. Nombraba el club, nombraba el jugador y nombraba el club donde había empezado. Nos quedamos con esa idea. Después, cuando digo nos, estoy haciendo referencia a Juan Stanisic, que es el otro editor del libro, que lo pensamos conjuntamente, digamos. Juan es integrante de un sitio digital que se llama Lástima Nadie Maestro, justamente
en estos días tan Homenajeando a maradonianos. Pelusa, claro. Claro, homenaje a la gran frase de Diego. Yo soy director de otro sitio digital, de una revista de deporte social que se llama Meta Sentidos en Juego. Ya veníamos haciendo algo juntos el año pasado, intercambiando notas y algunos proyectos conjuntos, y nos quedó esa idea, digamos. Cuando terminó el Mundial nos juntamos un poco, en verdad nos juntamos a fin de año, en noviembre del 2022, cerramos el año un poco y dijimos, bueno, viene el Mundial, a disfrutar, nos vemos en enero, digamos, ¿no? Y quedamos ahí en encontrarnos. Y cuando nos encontramos de nuevo, éramos campeones del mundo, digamos, ¿no? Como nos gusta decir que todos y todas somos campeones. Y ahí retomamos esa idea. Dijimos, che, ¿te acordás de aquel hilo que habíamos hablado, que habíamos comentado, que quizás lo habíamos pensado como notas para la revista? Bueno, hagamos algo con eso. Pensamos en un documental primero y después nos dimos cuenta que quizás las urgencias eran otras y que los tiempos eran otros y que había que salir a contar esto de manera más rápida que un documental, digamos, ¿no? Que siempre lleva tanto trabajo. El libro también, pero bueno, quizás se puede resolver más fácil. Y ahí lo que hicimos fue convocar, obviamente, Semilleros, esto, que es un libro que cuenta la historia de los campeones del mundo en su club de barrio, no es un libro que se pueda hacer desde un escritorio, digamos. ¿No? Había que recorrer todos los clubes. Así que lo primero que hicimos es armar nuestra propia escaloneta, como nos gusta llamarla, que es un gran equipo de escritores y escritoras, y darle a cada uno una historia para contar, que no deja de ser la historia de un pibe de barrio, digamos, ¿no? Porque nosotros no contamos las historias de los campeones, no contamos sus trayectorias futbolísticas, no contamos ni siquiera cuando llegan a los clubes, a su primer club de AFA, sino que la historia es muy concreta y cuenta esos primeros días en sus clubes de barrio, digamos. Así que, bueno, ahí por eso nos gusta decir que Semilleros no es un libro nuestro, sino es una obra colectiva, digamos, ¿no? Ahí tenemos, no sé, Bárbara Pistoia, Mónica Santino, Máximo Randrup, Inés Oliastro, Lucrecia Sabadotto, bueno, Nemesia Hijos, grandes compañeros y compañeras que vienen de la escritura periodística y también de la escritura académica en muchos casos. Así que esa fue la idea central, y después, bueno, un poco las pautas de trabajo, ¿no? Que ahí nos juntamos, recuerdo, a tomar un café con el maestro Ariel Sher, que es nuestro maestro en todo, digamos. Que prologó el libro. Yo digo que prologó el libro, además, claro. Claro, prologó el libro, nos hizo ese gran gesto, pero además casi muchas de las cosas las que hacemos las consultamos, porque es alguien a quien admiramos y que siempre está de este lado, digamos, ¿no? Así que, bueno, nos ayudó un poco con las pautas, y ahí ya nos tomamos 15 días con un dato que no es menor, después de esa reunión, porque digamos, el Twitter no lo decía, era saber si los clubes seguían existiendo. Claro. Y ahí aparece como el primer gran dato, digamos, ¿no? Que los 28 clubes, pues nosotros contamos la de los 26 campeones del mundo, más la historia de Scaloni y de Aimar. Y nos dimos cuenta que los 26 clubes seguían existiendo. Eso ya fue, ya nos dijo mucho, digamos, ¿no? No solo para la concreción del libro, sino nos dijo mucho en términos de lo que significan estos clubes. Y bueno, y después hubo que hacer la conexión entre a qué autor le damos cada historia, digamos, ¿no? Ahí tuvimos algunas cuestiones obvias de cercanía, digamos, ¿no? Que los libros están escritos por gente de donde son los clubes, digamos, ¿no? No sé, en el caso de Acuña en Neuquén, los clubes cordobeses, digamos, en Rosario, en Santa Fe, en el conurbano, bueno, en La Plata, es bastante federal la composición. Si bien hay mayoría de conurbano bonaerense, los clubes también son de distintas provincias. Y hay una definición que seguro sabemos, que compartimos, que la definición de clubes de barrio
es definición son clubes de barrio y de pueblo. Esa es la definición legal, digamos. Así que el trabajo fue ese, fue darles, pobres, 1 mes y medio nada más, para que hagan un trabajo de recomposición de esa historia. Y bueno, y ya cuando vinieron los escritos, ya fue un tema de corrección, algunos ajustes y eso, y así, eso es Semilleros, digamos. ¿Y cuáles de estas historias a vos particularmente te llamó más la atención o marcaste como algo que no podías entender o saber cómo hubiera podido un chico por ahí de un club de tan bajo o de, como decís vos, club de barrio, llegar a jugar en la selección, ser campeón del mundo, pasar a un equipo internacional y toda esta cuestión? Mira, más que cuestiones particulares de cada historia, a mí me parece que aparecen algunos puntos que atraviesan las historias. En principio, nosotros desconocíamos estas historias, digamos, para lo cual todo lo que venía era maravilloso, porque todo lo que venía, digamos, la verdad que hubo un gran trabajo de cada uno de los escritores y escritoras, porque se fueron al club a entrevistar gente, digamos. Yo particularmente hice la historia de Montiel. Gonzalo atraviesa 3 clubes de barrio antes de llegar a River, ¿no? Generalmente lo que aparecía en los medios era aquella famosa frase de que se tomaba 3 colectivos hasta la pensión de River. Bueno, antes de eso hubo una historia. A nosotros nos gusta decir que hubo una prehistoria, que es la prehistoria de los jugadores. Nosotros teníamos un temor ahí, que era que las historias sean muy parecidas, digamos, ¿no? Porque estamos contando historias de 28 pibes de barrio. Entonces, exacto. Pará, y quería preguntarte, Fabián, perdón, si ustedes además hablaban con los futbolistas, ¿vos hablaste con Montiel en lo previo para decirle, mirá, ordename un poco por dónde fue tu vida en los clubes de barrio? Ninguno de nosotros pudo llegar directamente a hablar con los futbolistas. Te diría que ni antes ni después del libro todavía. Igual no bajamos esa posibilidad y seguimos insistiendo. Pero sí en muchos casos con algunos familiares. Nosotros ahí dejamos abierto la cuestión. No era condición, porque si hubiera sido condición hubiera sido muy difícil. Tampoco era condición estar en contacto con la familia, porque digamos, nosotros respetamos mucho también esos espacios, digamos. Hay familias de jugadores que quieren hablar y quieren contar y hay otras que no, digamos, ¿no? Esto se tomó como un trabajo histórico, digamos, ¿no? Sacándole la connotación de las posibilidades estas, que son los campeones del mundo, pero había que reconstruir la historia de un pibe jugando a la pelota, la historia de un club y la historia de un barrio. Esas fueron las pautas. Y había que hacerlo de las fuentes, es decir, había que ir al club y había que entrevistar gente. Es la única manera de hacerlo, buscar documentos. En el caso nos llegaron varias ilustraciones también con los carnets de los jugadores, etcétera, fotografías, pero había que entrevistar. Yo entrevisté 9 personas para escribir lo de Gonzalo, personas que tenían que ver con su primer club, con el San Enrique en González Catán, con el Tala también en González Catán, el otro club en Virrey del Pino. Y ahí me encontré entrevistando a la bufetera, me encontré a la delegada, me encontré a los primeros técnicos, y así hicieron cada escritor y cada escritora. En el caso, por ejemplo, de Lisandro Martínez, la primera entrenadora de Lisandro, la primera directora técnica de Lisandro fue su propia madre, que es una referente del fútbol femenino, pionera del fútbol femenino en Gualeguay. Y fue ella la que agarró la categoría que empezó jugando Lisandro y la dirigía a la madre. Tuvimos contacto con muchas familias, pero no directamente con ellos. Volviendo a la pregunta, lo que nos empezaban a llegar eran conexiones, digamos, claro, ¿no? de pibes que salían de clubes muy humildes. Muchos de estos clubes están en las barriadas populares. Y después esta cuestión del pibe que como se denomina, ya era diferente, digamos, pero el pibe que era diferente, pero jugaba con otros, digamos. Acá hay que pensar esto. Aún los que llegaron, y los que fueron
y son ídolos y son campeones del mundo y juegan en Europa, etcétera, no lo hicieron solos, digamos, lo hicieron dentro de un club, lo hicieron con un técnico que lo apoyaba, que muchas veces lo llevaba en auto, lo iba a buscar, que con la bufetera que le hacía los sándwiches de milanesa para el micro, con jugadores de la misma categoría, que en muchos casos también apareció esa cuestión de había otro que era mejor, digamos, ¿no? En el caso de Montiel, por ejemplo, todo el mundo se acuerda esa categoría porque jugaba Enzo Segovia, que era el crack de ese momento, y Enzo no llegó a jugar en primera, y Gonzalo sí. Entonces, y después sí, los datos de color que nos traían cada compañero con la historia escrita, digamos, ¿no? La cuestión del Dibu, ya con declaraciones de jugadores que juegan con él, de que, bueno, decía esto, bueno, no importa, vayamos a los penales, en un partido el Dibu patea él el penal y lo erra, y le dice a los compañeros, quédense tranquilos, ahora atajo 2 y pasamos, digamos. O de Paul atajando, De Paul, categoría ahí en el Deportivo Belgrano de Avellaneda, con el buzo de Lechuga Roa, atajando con 3 años, fanático de Lechuga Roa, y bueno, y distintas anécdotas de color que nos fueron llegando, pero por eso ahí nos quedamos tranquilos que no estábamos contando 28 historias iguales, digamos, ¿no? Que nos estábamos metiendo adentro de la vida de pibes, y que cada vida, cada historia es distinta, digamos, ¿no? Así que un poco la riqueza justamente del libro es esa, es conocer los primeros años de estos pibes, de cómo jugaban, incluso en algunos casos damos formaciones enteras, digamos, la formación, los clásicos, partidos con los que jugaron que fueron importantes y quedaron en el recuerdo del club. Y bueno, después de cada entrevista surge un poco cómo era el pibe, ¿no? En el caso mío de Gonzalo, bueno, un pibe totalmente responsable, que a los 8 o 9 años lo único que hacía era dormir con la pelota, abrazado a la pelota, y que nada, no faltó nunca un partido, nunca un entrenamiento, digamos, un pibe que vivía ya, a esa edad ya vivía para el fútbol. Después podemos cuestionar si eso está bien, si está mal, digamos, exacto, ¿no? Pero que tenían un vínculo particular con la pelota, eso aparece en casi todas las historias, digamos. Y más allá de las historias estas, y las cuestiones particulares y personales, también sabemos que cada uno de estos chicos generó un negocio económico muy importante para los clubes de primera, por los que pasaron luego, con pases y transacciones y clubes europeos. ¿Algo de eso le llega al club de barrio? De todo ese dinero, bueno, sí, bueno, pero los derechos, viste que a veces tiene más que ver con ciertos clubes de liga, pero el club de barrio es como que... los derechos están para los clubes más que están vinculados a AFA, y no los clubes de barrio, digamos, ¿no? Lo que sí, en este caso, bueno, nosotros tampoco nos metimos en la cuestión de contar algunas cosas que nos fueron apareciendo en las entrevistas, que era, por ejemplo, la ayuda que algunos campeones del mundo le hacen a los clubes, digamos. Bueno, en el caso de Paredes, sí, Ayelé Pujol, gran periodista y escritora, lo cuenta un poco de que ahí en la Justina, el tinglado del techo de la cancha y muchas refacciones la hicieron a partir de la ayuda de Paredes. Pero no nos metimos en ese vínculo, digamos. Lo que sí sabemos, porque después fuimos por todos los clubes, que es bastante importante la presencia de cada uno y la referencia y el reconocimiento de ese lugar de origen, digamos. Ahora, lo que vos planteás, no, los clubes se siguen sosteniendo de una manera muy precaria, digamos. Desde ya que no podemos pensar, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? que se avecinan, es dejar de pensar en el vínculo de estas instituciones deportivas, que son claves en el entramado territorial, desvinculadas de
de las políticas de Estado, digamos. Porque de verdad no podrían serlo, y los clubes de barrio son un lugar clave para la formación de pibes y pibas y del primer vínculo con el deporte. Necesitamos cada vez más políticas públicas que fortalezcan estos espacios, digamos, ¿no? Entonces ahí hay toda una cuestión a ver. Vos fíjate que la selección nacional tiene como, si se quiere decir así en grandes rasgos, de dos generaciones distintas, digamos, ¿no? Pero esas dos generaciones distintas, quizás tiene más, digamos, pero dos son muy representativas. Estos pibes estuvieron en los clubes de barrio en las peores crisis de nuestro país, digamos, ¿no? Post dictadura, estamos hablando. Porque muchos de ellos son categoría 87, 86, 87, 88, y estuvieron en el club de barrio en el 2001, digamos. Sí. ¿No? Plena crisis. Plena crisis. Y la generación anterior estuvo, digamos, esos estuvieron en los 90, digamos, los 87, 88 estuvieron en los 90. Y la generación de los que son categoría 97, 98 estuvieron en el 2001. Quiere decir que hay gran parte de los campeones del mundo que estuvieron en estas instituciones durante los 90 y en el 2001. Y fueron años terribles para nuestro pueblo, digamos, y fueron años terribles para estas instituciones deportivas, digamos. Entonces, y fue el club el que los acompañó, fue el club social, el club de barrio, el que los cobijó, el que les permitió formarse, el que los acompañó, el que le dijo: vení, acá hay un lugar para estar, para patear la pelota, para que te diviertas, acá podés estar 3 veces por semana, y podés estar sábado y domingo, no hay problemas, vamos a ir a jugar a la pelota, vamos a ejercer el derecho al juego, digamos, todo eso pasa en el club, y pasa siempre en el club, aún en las peores crisis sociales de nuestro país, y sigue pasando. De hecho, esos clubes siguen existiendo. Exacto. Entonces me parece que hay que pensar también, a nosotros nos gusta decir, sin clubes no hay barrio, y sin semilleros no hay campeones del mundo, digamos. Porque eso es lo que nos depara este trabajo, digamos. Y después hay otra cosa que también surgió después, con algunas reflexiones que uno hace en cuanto a estos espacios que, como dice Ariel en el prólogo, son el origen, digamos, ¿no? Es de donde nacemos, de donde surgimos, que es una cuestión que el club de barrio es uno de los pocos lugares donde nosotros podemos ver cómo se forman nuestros hijos, por cuestiones de protocolos, digamos, ¿no? De cómo se da la enseñanza. Digamos, nosotros, si tenemos pibes y pibas, si tenemos hijos o hijas, no estamos durante la formación de estos hijos y hijas. O sea, los llevamos a una institución, se institucionaliza, lo dejamos en la puerta, digamos. No estamos en la clase, ¿no es cierto? No estamos cuando dan examen, en todas sus trayectorias. Lo llevamos a una academia para que aprenda inglés, por ejemplo, y tampoco estamos en la clase misma. Bueno, en el club el padre y la madre pueden estar siempre. Conviven, eso es cierto, es una excelente lectura, claro. Sí, se comparte. Uno ve desde que el pibe o la piba aprende a patear una pelota y la patea por primera vez, hasta que el pibe y la piba se va del club, uno puede verlo. Después tenemos que discutir cómo somos los padres en ese rol, ¿no? También, pero eso es un tema de aparte, digamos. Pero, es decir, en términos de la institucionalidad, en términos del formato educativo, uno puede apreciar y estar presente durante toda esa trayectoria. Y después la importancia de los clubes. El otro día estuve, un pequeño dato, estuve en la presentación del libro de Agustín Lucas, que también es exfutbolista y, bueno, un poeta, y vino a presentar acá en Argentina, es uruguayo, vino a presentar Caballo, su último libro, y en una partecita dice: el argentino te invita a la cancha y te invita a su... Y es verdad.
Ahí se nos cortó, Fabián. A ver, ¿lo perdimos a Fabián? Ahí se cortó. Bueno, bueno, ya estábamos cerrando, ¿no? Hay varios conceptos. Ahí lo tengo, quería cerrar, porque me pareció... Yo te escucho bien, ¿eh? Sí, no, decíamos que me parecía que el cierre era fantástico, y nosotros queríamos charlar contigo. Primero, recomendar el libro, punto número 1. Felicitarte por ese trabajo en comunidad. De eso se trata en este tiempo donde vuelve a implementarse el sálvese quien pueda, no pensar en el otro. Bueno, acá hay un trabajo de equipo. Y me parece que ustedes desde este libro han generado muchos argumentos para refutar a los mercaderes que vienen por ellos, ¿no? Por los clubes de barrio, por los clubes como lugar donde transcurre la vida de cada uno de nosotros. Y también como contradiscurso a esto de que en realidad el futbolista se forma desde la tecnología y desde los saberes establecidos. Y en realidad lo que vienen a demostrar estos libros o las historias de los futbolistas que están en la selección es que en realidad lo forman el amor por la pelota, y los que los ayudan y los acompañan en este crecimiento, muchas veces sin tanta preparación. Exacto. Así que felicitaciones por eso, Fabián, y en tu nombre, felicitaciones a todos los que pusieron su pluma para poder contar las historias de los campeones del mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y un lindo momento. Gracias. Abrazo enorme. Seguramente en otro momento vamos a profundizar cuando tengamos que salir a defender a capa y espada a los clubes de barrio en los tiempos venideros. Abrazo grande, Fabi. Abrazo.